cuenta en el transcurso del proceso de su integración, falló un implante, seguimos con el plan de tratamiento, ya la paciente no quería volver a pasar por cirugía, como eran aditamentos locator, decidimos seguir con el mismo plan de tratamiento. Entonces también es un sistema versátil, pierdes un implante y te permite seguir con el tratamiento, a diferencia tal vez de otros sistemas. Hacemos todo lo que sería el procesado de la dentadura por la técnica de cera perdida, por una de inyección, como ustedes se le hagan más fácil. Podemos caracterizarla, podemos hacer lo que nosotros queramos para que se vea lo más natural posible. Hacemos la remonta de nuestras dentaduras, logrando o tratando de encontrar esos contactos que estábamos hablando en nuestros surcos centrales de los dientes inferiores. Y este es el resultado final de nuestra sobredentadura. Entonces, es algo que le permite al paciente estar rehabilitado, comer, hablar bien y le va a devolver su autoestima. Capturamos, en este caso lo decidí hacer de manera indirecta porque hubo una fractura de los modelos en la parte cuando procesé, y entonces lo hice de manera directa en la boca del paciente. Podemos usar diques de hule para separar cuando capturamos el acrílico, para que no se meta en esta parte y no se genere retención. A mí en lo particular me gusta hacerlo con la técnica de perlas de acrílico. Colocamos unas perlas de acrílico en cada una de los avocardos que hemos hecho y los capturamos, y así se vería la dentadura definitiva, la sobredentadura. Y en superior serían las sobredentaduras definitivas. Estas gomas de retención, si se fijan, son de colores diferentes. Estas son las de laboratorio. Yo tenía muy buena retención en superior. Y en inferior sí las cambié. Estas son las segundas. Las primeras son las negras. Estas serían las segundas. Y depende mucho de cómo evolucione el caso, el momento en el que los cambiamos. Esto también va a depender mucho de la posición de los implantes. Y mientras más paralelos, equidistantes de la línea media se encuentren, pues más van a durar esas gomas retentivas en el tiempo. ¿Sí? Y este fue el resultado final de nuestra paciente. Otra opción de tratamiento, que generalmente es lo que me gusta un poco más, es ferulizar los implantes. Y es hacer sobredentaduras, implanto retenida, usando barras, ferulizando esos implantes. Esta sería otra opción de tratamiento para hacer sobredentaduras. Entonces, si recapitulamos un poco, es convencional, podemos hacer uso de aditamentos, y otra tercera opción sería sobredentaduras con barras. Esta paciente es la señora Guadalupe. Ella llegó ya con los implantes inferiores puestos para una prótesis parcial removible, implanto retenida, mucosoportada. Era una señora súper coqueta y me dice: doctora, a mí no me gustan los ganchos, y por eso su removible, implanto retenido, mucosoportado. Sus retenedores directos me dicen: a mí no me gusta ver eso. Y esa fue la manera como se rehabilitó. Esta fue su dentadura convencional. La paciente, cuando llegó conmigo, ya había pasado por 2 procesos de elevación de seno. Si se fijan, tenía una gran pérdida ósea en la zona anterior. O sea, estaba totalmente colapsada. Este es un caso, muchachos, como una reabsorción ósea, la que vimos al principio, severa, en la cual así el paciente te diga: quiero algo fijo, doctora, no se puede, porque no tiene nada de soporte labial. O sea, la pérdida ósea es muy marcada. Y el tipo de paladar que tenía esta paciente era plano. Entonces ya había batallado muchas veces con dentaduras previas y se hizo elevaciones de seno y decidimos seguir con la parte protésica. Se siguió el mismo protocolo como en el caso anterior. Se hizo su diagnóstico periodontal, dentofacial, funcional y biomecánico. Entonces, una vez que tuvimos un buen diagnóstico, nos fuimos a lo que era la planificación del tratamiento. En este caso, se colocaron 4 implantes. Estos fueron Straumann en maxila. Se hizo todo el estudio tomográfico y se esperó el proceso de cicatrización. En este proceso, la paciente tuvo su dentadura
inmediata provisional que se le hizo en un principio. Y esto fue la mejor posición que se pudo obtener para la colocación de los implantes, ¿sí? Porque era donde estaban las elevaciones de seno y se colocaron. Y en este caso, nosotros debemos hacer barras Dolder prefabricadas que ya vienen con el sistema, es Straumann, y es como un rompecabezas. Se compran en un kit, vienen lo que serían las cofias que se colocan sobre los implantes, vienen las barras y solamente las unimos. ¿Por qué nosotros preferimos rehabilitar con barras? Porque al ferulizar esos implantes hay una mayor estabilización y biomecánicamente funciona como un grupo, funciona como un todo, no se carga individualmente cada implante. Hay una mejor distribución de la carga y compensa esa resistencia o ese ligero movimiento que tenemos con los aditamentos axiales. ¿Sí? Esto fue lo que decidimos hacer en la señora Guadalupe. Hicimos, en este caso se tomó impresión. A mí en lo particular, siempre que tomo impresión para barras, me gusta ferulizar. Sé que últimamente, de unos 4 o 5 años para acá, han salido artículos donde se puede tomar impresión con los postes de impresión individual. Siempre ferulizo. Hay muchos metaanálisis que dicen que aún es muy importante ferulizar para tratar de copiar exactamente la posición de los implantes. Ferulizamos con pate resin y hacemos exactamente lo mismo. Placa base, rodillo, montaje en el articulador, establecemos dimensión vertical y relación céntrica. Y si se fijan, para yo establecer dimensión vertical en la paciente, esto fue el rodillo que yo obtuve. Imagínense la pérdida ósea que tenía esta paciente. O algo fijo va a ser muy complicado porque desde dónde van a salir sus dientes, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser el cantilever vertical que va a tener este paciente, ¿no? Por eso la mejor opción de tratamiento fue algo removible. Hicimos prueba de dientes. Estos fueron como los terceros dientes que le gustaron a la paciente. Y hacemos toda la que sería la prueba estética. Hasta que el paciente dice, me gustan, seguimos, porque muchas veces ya terminamos y nos dicen, no, doctora, no me gustó, y es así como que después de tanto trabajo, entonces seguimos en este punto. Hicimos la dentadura convencional. De esa dentadura convencional hicimos una copia vestibular, esto es polimetilsiloxano, y nos da una idea de todo lo que sería el espacio restaurativo que nosotros tenemos disponibles. Tenemos un mundo de espacio y tenemos suficiente espacio para colocar barras. Este es el kit que maneja Straumann para hacer este caso. Este fue de oro, también lo tienen en titanio. Y hacemos barras prefabricadas. Siempre se coloca un pilar sinocta, es un pilar intermedio, como un transmucoso. Se colocan los casquillos de oro prefabricados, así están tal cual como nos los manda la casa comercial. Y los extremos de las barras, estas son barras Dolder, ovoides son estas, y los podemos unir ya sea soldados o por láser. En este caso fueron soldados. Y estas ya son las barras Dolder en boca. En el modelo, perdón. Y así quedaron las barras Dolder. ¿Qué pasa? Si se fijan, acá tenemos dos aditamentos de bola o aditamentos Allegra. ¿Por qué decidí utilizar estos aditamentos de bola o aditamentos Allegra? Porque si se fijan, la distancia entre un implante y el otro no es tan grande como la desearía. Lo ideal sería que fueran entre 14 y 16 milímetros. Y en este caso, estamos hablando, eran como 10 milímetros. Entonces, para aumentar la retención, nosotros podemos colocar o valernos de otro tipo de aditamentos, en este caso son Allegra, de bola, y aumentan la retención. Si nosotros dejamos solamente esto, pues obviamente se va a poder ver comprometida la estabilidad de la prótesis. Se hace la prueba de Schiffel o la prueba de la pasividad, prueba del tornillo. Se toman radiografías para ver lo que sería el correcto asentamiento de esas prótesis.
procesamos las dentaduras y así se ven. Muchas veces hacemos supraestructuras que refuercen esta parte de la prótesis. En este caso, como tenía mucho acrílico, decidimos no hacerlo y esta es lo que se corresponde con la barra Dolder, la banda retentiva y las dos gomas de retención de los Alegra. Así se veían en boca, estos eran los Sinocta y estas son las barras. Entonces, es una opción también bastante buena para un paciente totalmente dentro. ¿Sí? Este fue el resultado final y la paciente muy contenta. Ahora les voy a hablar acerca de sobredentaduras maxilares implanto-retenidas, el mismo concepto, pero con coronas telescópicas. Este es otro concepto. Este caso lo llevó una alumna de posgrado con el doctor Rubén Bernal Arciniegas. Y hacemos siempre lo mismo. Si se fijan, tenemos radiografías intraoral, fotografías intraorales, extraorales. Hay casos que no las puse porque dijimos va a tardar muchísimo. Y hacemos el diagnóstico desde el punto de vista periodontal, dentofacial, funcional y biomecánico, como lo establece John Coates. Obviamente, esto ya nos permite a nosotros establecer un plan de tratamiento y volvemos a hacer la confección de la dentadura inmediata. El plan de tratamiento en este caso era la extracción de todos los dientes superiores. En este caso se hizo la dentadura inmediata y al igual que la anterior, se duplicó esa dentadura inmediata y se liberó en las zonas donde estaba el diente para que la paciente pudiera acudir a donde se toma al estudio para tomarse la tomografía axial computarizada y nosotros poder hacer todo el estudio tomográfico y determinar la posición ideal de sus implantes. Una vez que pasado el tiempo de osseointegración de los implantes, tomamos impresión con polivinil siloxano, esto es ligero y pesado. También se hizo la rectificación si se ven con polivinil de cuerpo regular, en este caso. ¿Y por qué a pesar de ser sobre dentadura? Porque a la final va a tener un soporte mucoso, ¿sí? Se hizo el montaje de los dientes superiores. En inferior iba a ser una prótesis parcial removible con aditamentos extracoronarios. Una vez que estaban integrados, se hicieron, esto se hace ya en el laboratorio, se tallan las cofias o soporte primario de la cofia telescópica, que es la que va a ir directamente sobre el implante. Se hacen las estructuras de anclaje secundario o la corona telescópica, que es la que va a ir en la prótesis, y por medio de la fricción es la manera de retención de este tipo de método retentivo. Estas perlas que ven acá son las perlas de metal para la retención del acrílico. Procesamos, igual nosotros siempre quedamos la libertad si quieren caracterizar o no. En estos casos, estas son las estructuras primarias, se torquean. Este es un JIT de verificación que nos permite determinar que sea exactamente la posición en la cual hemos estado trabajando siempre este paciente. Capturamos, mira, fíjese que en este caso se capturó una por una porque la retención es muchísima. Entonces, si queremos capturarlas todas, probablemente nos quedemos con la prótesis en la boca. Entonces, tratamos siempre como capturar dos la primera cita, esperar un tiempo y ya luego capturar las otras dos, ¿sí? Porque obviamente esa fricción va a ir disminuyendo con el tiempo. Así se veía la superficie basal de la prótesis y este es el resultado final en el paciente. Entonces, son tres mecanismos de retención totalmente diferentes en pacientes en los cuales podemos hacer sobredentaduras. Entonces, esta sería la tercera opción de tratamiento. Una segunda opción de tratamiento, hacer sobredentaduras dentorretenidas o implantos soportados. Así se veía la paciente. Este estudio, ya es que se me pone una imagen acá. Ajá. Este estudio vio la retención y la estabilidad de las sobredentaduras mandibulares usando diferentes tipos de aditamentos de retención. Y para mí lo más importante sería que la más alta retención y estabilidad fue con los aditamentos locator, mediano y ligero, y la menor retención
según este estudio, fue registrada con las coronas telescópicas. Pero este estudio fue in vitro. Las coronas telescópicas en boca tienen muy buena retención, por eso le digo que probablemente lo mejor sea hacerlo paso a paso, uno por uno, la captura de estas coronas. Y por último, podemos ofrecerle a nuestro paciente prótesis fijas, implantos soportadas. Estas prótesis fijas, implantos soportadas, pueden ser de diferentes materiales, de diferentes técnicas de elaboración. Pueden ser desde analógicas o pueden ser desde totalmente CAD-CAM. Pueden ser metálicas, metal acrílica, metal cerámica, puede ser de titanio, titanio acrílico, o pueden ser tipo Toronto con coronas para cementar, como en un caso más complejo. ¿Qué consideraciones tenemos nosotros que tener para hacer estas prótesis fijas? Estas prótesis fijas, yo las clasifico en que tenemos 3 retos, ¿no? El primer reto es protésico, el segundo es clínico, el segundo es quirúrgico y el tercero es de laboratorio, ¿no? El reto protésico es tener un buen espacio para la restauración, que no sea mucho o poco, la posición de los bordes incisales del paciente, saber qué tan largo yo puedo llevar esa prótesis, la línea labial, aquí juega un papel súper importante cuando hablamos de lo que sería la línea de transición, y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Soporte del labio, que era lo que estábamos hablando, en la mayoría de estos casos el paciente tiene que tener muy buen soporte labial. El perfil de emergencia y obviamente correcciones del plano de oclusión. Este caso, la paciente se presenta de esta manera, vemos que hay muy poco soporte labial, sin embargo ella era portadora de unas prótesis fijas sobre dientes. Este caso, fue el antes y el después. Ya va. Este fue el antes y el después de esta paciente. Colocamos 6 implantes superiores y colocamos 5 implantes inferiores. Los 6 implantes superiores también se hicieron con una cirugía guiada. Los 5 inferiores se colocaron de manera tal que fue la mejor posición con lo que se tenía, porque era una paciente que ya traía ciertos problemas en cuanto a la calidad ósea. En maxila hicimos una prótesis fija implanto soportada, metal cerámica, y en mandíbula hicimos una sobredentadura con una barra y casquillos de retención. En este caso, cuando hacemos este tipo de prótesis implanto soportada, la mayoría de las veces prefiero hacerla atornillada, ¿sí? ¿Por qué? Por la capacidad de recuperabilidad de este sistema. Imagínate que colocas este sistema, esta prótesis tan amplia, y el paciente a los 3 días te llama, ¿no? Entonces es como que suena el teléfono, lo ves y no quieres contestar, ¿no? Porque dices no. Entonces lo hacemos atornillado por la recuperabilidad del sistema. Si algo pasa, si se fractura algún diente, si desde el punto de vista periodontal la paciente comienza a tener alguna alteración a nivel de los tejidos blandos, podamos bajar la prótesis y podamos solucionar el problema sin la necesidad de hacerlo totalmente cementado, que la opción sería destruir por completo este tipo de prótesis. Lo segundo sería el reto de laboratorio. El reto de laboratorio sería la conversión de la dentadura existente. La mayoría de las veces lo que hacemos es esa dentadura inmediata, la podemos convertir en algo provisional para hacer pruebas estéticas que me ayuden a la parte definitiva, ¿no? A hacer algún pequeño cambio que no consideramos en la parte provisional. El estudio de la estética, ver estética, el largo, y ahí yo sí creo que es súper importante la comunicación de nosotros como clínicos con el técnico dental. Y lograr una superficie de intaglio convexa, sería esa superficie que está en contacto con los tejidos, que sea fácil de limpiar. ¿Sí?
Aquí es muy importante cuando hacemos este tipo de prótesis implanto soportada, aquí es muy importante esta unión, que es lo que nosotros llamamos línea de transición. Esta línea de transición es súper importante porque muchas veces queremos hacer esas prótesis fijas, ¿no? Y el paciente se sonríe y se ve esta línea de transición en donde se encuentra la unión de la prótesis con los tejidos blandos. ¿Qué es lo ideal o qué es lo que marca Mossati, que es lo ideal, bueno, y lo que marca la estética, es que esa línea de transición debe ser apical a la línea labial, que la línea labial sería la línea que muestra el paciente cuando sonríe. Y apical a esa debería de estar la línea de transición. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa, muchachos? Muchas veces nos encontramos con esto. Muchas veces nos encontramos con esto. El paciente sonríe y esa línea de transición se encuentra coronal a la línea labial, ¿no? El paciente sonríe, enseña hasta este punto y coronal se encuentra la línea de transición. Entonces, si no tomamos esto en cuenta desde los momentos de diagnóstico, pues obviamente después vamos a tener un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que recomienda Mossati en estos casos? Él lo que recomienda es hacer una meseta, eliminar 2 o 3 milímetros de hueso en esta zona para poder llevar esta línea de transición apical a la línea labial, ¿sí? Y posterior colocación de los implantes. Algo que también nos preguntan mucho es, para una prótesis fija, ¿cuántos implantes ponemos? Mira, cuando nosotros estudiamos cuando yo hice la especialidad hace 8 años, mientras más número de implantes, casi que era mejor. Trabajábamos casi siempre prótesis fijas superiores e inferiores con 8 implantes o mínimo 6 implantes. Pero me acuerdo que habían doctores que satanizaban poner 6 implantes. Hablar de la técnica de All-on-4 era así pecado, ¿no? Hoy en día todo se ha simplificado un poco más, ¿no? Ya ponemos menos implantes. Anteriormente queríamos poner implantes de diámetro mayor. Hoy en día incluso hay protocolos para colocar implantes de diámetro reducido y hacer prótesis implanto soportadas. Entonces, todo también va a ir de acuerdo con el plan protésico que nosotros tengamos establecidos, ¿sí? Encontré este metaanálisis, lo hizo el ITI, lo revisó en el 2018 en cuanto al número de implantes colocados para hacer prótesis fija de arcos completos, y es un metaanálisis, y ellos llegaron a la conclusión de que no existe una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de éxito de implantes o de la prótesis, o sea, ni de desintegración de los implantes y de la prótesis, asociadas con el uso de menos de 5 implantes en comparación con 5 o más implantes. Ellos lo que hicieron fue, ok, tiene la misma tasa de éxito colocar más de 5 implantes que colocar menos de 5 implantes para rehabilitar arcadas completas. Entonces, ellos están, de hecho, el número que ellos están recomendando en este metaanálisis es 5 implantes en superior y 4 implantes en inferior. Esa es más que todo la tendencia de hoy en día, entre 4 a 6 implantes para hacer prótesis fija. También yo creo que depende mucho del esquema oclusal que queramos hacer en nuestro paciente. Podemos hacer un esquema de oclusión a arco corto, rehabilitar hasta el 6. Hoy también está mucho más en auge lo que sería la técnica de All-on-4. Incluso, por ejemplo, el ITI, que anteriormente no contemplaba nada en relación con 4 implantes para rehabilitar arcadas completas, hoy en día ya lo empieza a contemplar. Entonces, como que todo esto va cambiando de manera muy rápida. Otra conclusión que me pareció importante es que no hay diferencia significativa en relación con la prótesis de arcos completos rehabilitados de manera fija, ¿sí? Entonces, tanto la prótesis con los implantes, colocando 4 o 5 implantes, es suficiente. ¿Cuál es la relevancia clínica en el número de implantes? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, nos decía mucho, me acuerdo mucho de un doctor que nos decía, es que si pones 4 y falla 1,
tu tratamiento va a fracasar. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica que tenemos o la relevancia clínica que tenemos en cuanto al número de implantes? Es que la pérdida de un implante en una prótesis fija implantosoportada no necesariamente representa la pérdida de la prótesis. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en un All-on-4, son 4 implantes. Si perdemos uno de los implantes de los extremos, seguramente sí va a fracasar la prótesis. Pero si perdemos un implante del medio, pues la prótesis puede seguir funcionando de igual manera con 3 implantes. Si ponemos 5 implantes y fracasa uno, pues probablemente la prótesis siga funcionando de manera adecuada con 4 implantes. También va a depender mucho de qué lugar va a ir del implante, también va a depender mucho del esquema oclusal que nosotros estemos haciendo. Entonces, como que hemos ido cambiando con respecto a esos conceptos tan cerrados que teníamos anteriormente. En el 2008, el ITI, ellos recomiendan la colocación de implantes. Ellos ya hablaban de colocar 6 implantes para rehabilitar maxila y mandíbula. Y ellos en su guía de sobredentaduras o dentaduras fijas para rehabilitación de pacientes totalmente déntulos, ellos recomiendan esta distribución de implantes. Podría ser en laterales, premolares y molares para dejar a un arco corto. Y estas distribuciones, si se fijan, es como que, mira, estas son las posiciones ideales que tenemos dependiendo de las condiciones que tienen, ¿no? Entonces te están dando 5 opciones. Si el paciente tiene hueso adelante, hueso atrás y a los lados, pero si se fijan casi todas tratan de tripodizar los implantes. Y la otra cosa con la que ellos estuvieron tratando es de encontrar la menor cantidad de cantilever en la parte posterior. O sea, que no fuera necesario volar ningún diente hacia la parte de atrás. Entonces, estas son las posiciones que ellos nos están recomendando. ¿Sí? En el metaanálisis que les nombraba anteriormente, ellos dicen que el plan protésico final debe considerarse al desarrollar un plan quirúrgico. Anteriormente nosotros hablábamos de una cirugía, de guías quirúrgicas guiadas por la cirugía, o sea, una cirugía guiada por la guía quirúrgica. Hoy en día sabemos que toda cirugía es protésicamente guiada. Dependiendo de la prótesis que yo tenga, se va a hacer la cirugía. Dependiendo de todo lo que hicimos como protesistas, es que se hace esa guía quirúrgica y se hace todo en relación en la cirugía. Nosotros tendríamos que considerar el material de la prótesis, tendríamos que considerar si es en una pieza o segmentadas. Hace como 5 años, también recomendaban mucho segmentarlas, arcos completos, recomendaban mucho segmentar arcos completos y colocábamos aproximadamente 8 implantes para hacer prótesis fija de 3, 4 segmentos de 3 unidades, ¿no? Entonces, también era una opción bastante viable. Cuando fracasaba un segmento, solamente fracasaba una prótesis fija de 3 unidades. ¿Sí? Condición de la dentición opuesta, con qué va a antagonizar mi prótesis, el espacio disponible, la anatomía de la cresta edéntula, la forma del arco, si es un arco cuadrado, si es un arco triangular, si es un arco ovoide, que generalmente es el ideal, el espacio disponible para la higiene y el mantenimiento. Yo creo que eso es algo súper importante cuando nosotros rehabilitamos, cerciorarnos que el paciente pueda hacer una muy buena higiene, por eso consideramos unos 2 milímetros de espacio entre la mucosa y la prótesis para que el paciente pueda limpiar bien la prótesis. Y obviamente también algo importante sería la preferencia del paciente y el cumplimiento. Yo creo que estos son tratamientos, ya vi que falta menos de 1 minuto. Vamos a cortar y volvemos, ¿te parece? Muy bien, Lolo. Vale, pues. Vale.